Aventureros, bienvenidos al desafío viajero de hoy. Vamos a tocar temas que tal vez no son los habituales en el canal, temas como la numerología, la sanación cuántica, el dharma, el karma, las vidas pasadas, la reencarnación, eso del buen karma que es. Y es que tenemos a una persona que nos va a contar seguramente como nadie qué son estos temas y sobre todo cómo aprender para poder mejorar. ¿Listos? Comenzamos. Laura Danae. Muy bien, muy contenta, Luis, de estar aquí en tu canal compartiendo, bueno, sobre todos estos temas tan interesantes con tu audiencia y estar por España también y conocerte finalmente. Claro, claro, porque llevamos tiempo casi de tener una relación epistolar, ¿no? Y por fin nos hemos desvirtualizado y bueno, es que me hace mucha ilusión, sobre todo porque Lecciones del Alma, el nuevo libro de Laura Danae, ya está en todas las librerías y vamos a hablar hoy de él. Qué ilusionada tienes que estar con un libro tuyo en todas las librerías. Súper contenta. Es, bueno, el primer libro que publico con Luciérnaga del Grupo Planeta y contenta sobre todo de compartir, bueno, con todas las personas experiencias, estos 8 años que he visto con mi trabajo, con mis clientes, todo lo que pasa, ¿no?, en nuestro día a día y cómo todo lo que yo he ido viendo y gracias a las herramientas que utilizo, cómo puede ayudarnos, en definitiva, a vivir de una forma más consciente, más coherente y al final disfrutar de la vida, que es lo que para lo que estamos aquí, de la mejor forma posible. Ujú. Así que contentísima con el libro que se publicó hace, bueno, poquito, 2 meses, creo ya. Qué bien. Bueno, hemos hablado de temas que a lo mejor para el común de los mortales que nos rodean pueden sonar demasiado exóticos o esotéricos, ¿no? ¿Tú siempre te has dedicado a esto de lo que estamos hablando? Esa es una buena pregunta y la respuesta es no. Antes de dedicarme al mundo del desarrollo personal, la numerología, la sanación cuántica, me dedicaba a las finanzas, era analista financiera, trabajaba en el sur de Francia y bueno, pues tenía mi trabajo por las mañanas, lo que hacía principalmente era buscar activos financieros para que mis clientes invirtieran Ujú. en banca, sobre todo también en productos en España. Y lo que pasó fue que un día soñé con unos números, lo que pasa que a lo largo de mi vida siempre he tenido una serie de experiencias relacionadas con el mundo espiritual y experiencias relacionadas con el psiquismo, Ujú. y sucedió que sobre los 25, 26 años tuve un sueño con el número 555 y a raíz de ese sueño mi vida dio un giro de 180 grados. Con el número 555. Esto a los cinéfilos ya nos suena a que todos los números de teléfono de las películas Sí. siempre empiezan por ahí, pero no tenía nada que ver con eso, ¿no? No, no tiene que ver con eso. Y claro, esa mañana recuerdo, bueno, me desperté Ajá. y dije: "¿Qué significa este 555?". Fui rápidamente al ordenador, busqué en Google qué significa soñar con el 555. Y me ponía, ¿no? Para la numerología significa cambios extremos en tu vida de 180 grados. Y yo, ¿la numerolo qué? ¿Qué es esto? Y digo, ¿qué es la numerología? Y a partir de ese día empecé a investigar, a indagar. Y bueno, allí ya mi vida dio un giro radical porque di con esta herramienta de autoconocimiento, que es la numerología que trabaja con el lenguaje metafísico del número. Empecé a leer más sobre Pitágoras, sobre sus viajes, sobre sus descubrimientos y cómo esta herramienta podía ayudarnos, guiarnos en esta vida, en esta encarnación. Entonces todo empezó como un hobby, empecé a comprar libros de numerología, empecé a leer, indagar, conocer. Vi que había un plan de alma, vi que todo lo que iba sucediendo en nuestra vida tenía un propósito mayor, que el karma existía, que el karma era real y lo que empezó como un hobby, Ujú. que yo me dedicaba en mi tiempo libre a realizar estudios numerológicos, empecé a darme cuenta a base de analizar mi fecha de nacimiento, mi nombre y mi apellido, que decía con exactitud las pruebas que yo había pasado hasta entonces, mis grandes sufrimientos, mis grandes bloqueos, mis grandes dificultades, con años incluso. Y decía, ¿cómo es posible? Y yo necesitaba hacer más estudios para verificar que lo que pasaba conmigo pasaba con más gente, mis amigos, familia. Entonces recuerdo en aquella época, hace 8 años,
le decía a una amiga, una madre, primo, te hago el estudio para tu cumple. ¿Y qué pasó? Que poco a poco la gente empezó a saber de mí, el boca a boca, me pedían cartas, estudio, y yo, no, esto es mi hobby, no cobro. Y a lo mejor dije, a lo mejor es una señal de que tengo que dar un paso más. Ujú. Me preguntaban por cursos, talleres, formaciones, página web, yo no tenía nada de eso. Y poquito a poco dije, bueno, voy a probar, me voy a hacer mi página web, mi Instagram y a ver qué pasa. Y 7, 8 años más tarde, pues el resultado es entre ellos Lecciones del Alma. Bueno, y ni más ni menos que con Grupo Planeta, con Luciérnaga, que colaboro mucho con ellos, ¿no? Y prácticamente pues todo lo que publican es una maravilla. Claro, ya solo con esta introducción que nos has contado, ya salen un montón de conceptos que darían para un montón de entrevistas, pero a mí me gustaría desgranar algunos de ellos que igual todos no estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, igual que tú, muchos al escucharte habrán dicho numerolo qué. ¿Qué es la numerología, Laura? Sí. La numerología, yo siempre analizo la palabra numerología, porque logía significa estudio de, y números, estudio de los números, psicología, estudio de la psique humana, astrología, estudio de los astros. Entonces, la numerología es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a conocernos a un nivel profundo. ¿Qué significa esto? Desde la perspectiva cuerpo, mente y alma. La parte del alma, la parte de la espiritualidad, ¿cómo lo vemos desde la numerología con la reencarnación del alma? Entonces, la reencarnación es importantísima para la numerología porque el karma que podemos estar arrastrando, ya lo veremos más adelante, pero todos los aprendizajes pendientes que traemos de vidas pasadas, que yo siempre lo relaciono como las asignaturas pendientes del colegio, que cuando no apruebas una asignatura pasas al siguiente curso arrastrando esa asignatura, pues lo mismo pasa en la vida. Entonces, la numerología como herramienta de autoconocimiento por medio del nombre completo, la fecha de nacimiento, incluso podemos utilizar la hora. Esto es algo nuevo en numerología, pero podemos utilizar la hora, fecha de nacimiento, nombres y apellidos y podemos ver cuál es ese plan, porque hay un plan para esta encarnación. Cuando nosotros encarnamos, Luis, aquí en la Tierra, traemos un itinerario de viaje. Yo siempre digo, esto es como cuando llegan las vacaciones, te haces un plan, quiero irme un mes a la playa o un mes a este país, Ujú. te lo organizas, con quién te quieres ir, lo que quieres vivir y experimentar. Pues el alma hace lo mismo, elige el país de nacimiento, contexto económico, político, no hay casualidades, elige la familia, el padre, la madre, la sexualidad, la fecha de nacimiento, con el fin de crecer y evolucionar. Entonces, la numerología es ese GPS o ese mapa que me va explicando de alguna forma por qué estoy aquí, a qué he venido, cuáles son mis grandes aprendizajes, cuáles van a ser mis grandes desafíos, dónde puede crearse grandes sufrimientos y dependiendo de la edad que yo tenga, incluso la numerología te dice, todos son consejos, Mm. porque la numerología siempre toma en cuenta el libre albedrío. Tú eres libre de hacer o no hacer, de llevar a cabo o no estos aprendizajes, todo depende de ti. Sin embargo, hay una consecuencia de lo que hagas y lo que no hagas. Aquí entra el karma, ¿no? Que sería como esa acción, reacción, repercusión. Entonces, con la numerología, por medio de cálculos, podemos saber todo eso. El anhelo del alma, cuáles son tus grandes sueños. Es curioso porque me acuerdo siempre, viviendo en el sur de Francia, estábamos en un cumpleaños, llega este chico francés, Pierre, me dice, Laura, bueno, hola, ¿qué tal? Todos nos estamos presentando y me decía, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo siempre que digo, bueno, soy numeróloga o terapeuta de sanación cuántica, dicen, ¿eso qué es? Me dicen, a ver, dame tu fecha de nacimiento. Entonces rápidamente llevaba un bolígrafo en el bolso, cogí una servilleta, creé un papel que había por allí, le digo, mira, pues tus grandes aprendizajes en esta vida están relacionados con la pareja, porque una de las cosas que más te va a costar va a estar ligada al compromiso, el saber decir que no, a la codependencia. Entonces él me coge del brazo, me lleva como a una esquina del recinto donde nos encontramos, me dice, ¿cómo sabes? Te acabo de conocer, ¿cómo es posible que sepas estas cosas? Ni siquiera mi madre sabe de esto. Digo, a ver, yo no lo sé, simplemente estoy interpretando una información que me revela tu fecha de nacimiento. Claro, diremos, mucha gente nace en esa fecha, por eso necesitamos el nombre, los apellidos, para saber con exactitud de qué forma estamos configurados desde la parte consciente, subconsciente y no consciente. Esto es importante también porque
todo lo que vive la madre en el embarazo, los 9 meses de embarazo, todo lo que vivimos hasta los 7, 8 años de vida y todo lo que traemos de vidas pasadas va a configurar la forma en la que pensamos, la forma en la que actuamos y también la forma en la que en general vivimos la vida. Entonces, a grandes rasgos, resumidamente, la numerología es esa herramienta que nos ayuda a dar con toda esta información de una forma muy rápida, muy precisa y para mí es una de las grandes herramientas dentro del desarrollo personal y el autoconocimiento. Si ahora cualquiera que nos está viendo, ¿no? Se Sí. pregunta, bueno, y yo en numerología, ¿cómo puedo calcular? Ahora nos comentarás, ¿es un número o qué es? Y sobre todo, si yo pongo mi fecha de nacimiento, ¿hay que hacer alguna operación matemática o cómo funciona esto? Exactamente. Para las personas que por primera vez a lo mejor escuchan sobre esta herramienta, porque la astrología siempre se ha hablado más, realmente son dos grandes herramientas de autoconocimiento. O sea, ya vamos a ver que Pitágoras con sus viajes a Egipto daba con la matemática egipcia, también dio con Cábala. Entonces, estamos hablando de hace más de 2500 años, casi prácticamente. Entonces, no es nada nuevo, no es nada novedoso, pero para muchas personas es algo nuevo, ¿no? Dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo calculo esto? A ver, los números son parte de nuestra vida, yo siempre lo digo, siempre los utilizamos a nivel cuantitativo. Cuando trabajamos con numerología, trabajamos a nivel cualitativo. ¿Qué significa trabajar con las características cualitativas del número? Es la característica espiritual, o sea, vamos más allá, o sea, a lo que la información que me está dando ese número a nivel energético. Ya sabemos que todo es energía y vibración. Entonces, trabajamos con el lenguaje metafísico del número y cuando hacemos los cálculos, cómo los hacemos? Hay muchas formas de hacerlo. Podemos trabajar, ejemplo, con numerología pitagórica, que fue el sistema desarrollado por Pitágoras. Está la numerología híbrida, que es el paso intermedio entre la pitagórica y la cabalista. Está la numerología cabalista, está la tántrica, la hindú, la cuántica. Entonces, yo siempre digo que la numerología es una, solo que dependiendo de cada pueblo, civilización y cultura, dependiendo de su nivel de conciencia, han ido desarrollando una numerología, por decirlo así, más terrenal, la pitagórica, más a pie tierra o más espiritual, más metafísica, que sería la cabalista. Entonces, al final la numerología es una, sin embargo, dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos, se va a trabajar con esa herramienta de una forma o más superficial o más profunda. ¿Cómo hacemos los cálculos? Hay muchas formas, no hay solo una. La pitagórica, ¿en qué consiste? En, por ejemplo, una persona que haya nacido el 1 de enero de 1980, pues de la forma pitagórica sería sumar dígito a dígito el 1 más el 1 del mes, más el 1, más el 9, más el 8, más el 0. Entonces, cuando sumamos dígito a dígito, toda esa suma por el método de Pitágoras, nos va a dar un dígito de dos números. 9, 18, un 20, por ejemplo. Entonces, si nos da el 20, que es el resultado final, volvemos a sumar esos dos dígitos, que sería 2 más 0 igual a 2. Entonces, tenemos ese resultado que es el 2, que viene de un 20. No es lo mismo un 2 que viene de un 11, que viene de un 20. Cada dígito nos da un resultado. Y ese resultado que tenemos allí por medio de esa suma es el aprendizaje básico dentro de la encarnación. Es decir, hay muchos aprendizajes que venimos a hacer en la vida relacionados con el amor, la pareja, las relaciones, el dinero, el ocio, la sexualidad, la mente, la espiritualidad. Hay muchas áreas en las que vamos a tener que saber vivirlas de la mejor forma y ese numerito nos va a decir que a lo largo de todo nuestro recorrido por la Tierra vamos a tener que aprender todo lo relacionado con el 2, que en este caso el 2 es igual al mundo de la emoción, la autoestima, la forma en la que me vinculo, la escucha atenta, saber comunicar de una forma sutil. Como el número 2 habla mucho también de cómo me relaciono en la pareja, la autoestima, la relación con la madre, mi energía femenina, yin receptora. Entonces, cada número tiene un significado, cada número tiene una energía. Vamos a hablar siempre de energía masculina y femenina, yin y yang. Y así cada número tiene su propio significado e información del 1 al 9, que son los números básicos. Luego tenemos números maestros, 11, 22, 33, 44, así hasta el 99 maestro. Es interesante porque en el libro, cuando vemos los números, hablo, por ejemplo, de personajes históricos, como puede ser un Mozart, que era un número 11, un 22 maestro, un Leonardo da Vinci, un 33 maestro, que era Albert Einstein, un 44 maestro,
que también era Nelson Mandela, hay 55 maestros. Es interesante porque cuando vas escuchando la vida de ciertos personajes, o por ejemplo una Madre Teresa, un Gandhi, vas escuchando la vida de esa persona y tú ya puedes ponerle un número básico, en muchos números, la personalidad, el alma, el destino, pero puedes asociar la vida, las pruebas de esa persona, de esa vida, a un número. Entonces, vamos a ver que están los números maestros, del 11 al 99. Se dice que Jesucristo vibraba en el número 99, que era un sanador psíquico. Él, bueno, viene a representar lo que venimos a aprender o cómo deberíamos vivir la vida, de una forma, un gran maestro. Luego están los números kármicos, que es de lo que habla también el libro, número 12, 13, 15, 16. Por ejemplo, está el caso, este caso siempre lo uso en las charlas, en las ponencias, porque es muy claro, con el karma 13, el número 13, que surgió todo esto hablando con mi madre. Un día estaba yo en España, en Murcia, y mi madre me hablaba de Keanu Reeves, ¿no? El actor de Matrix. Habrá visto sus películas. Me decía, Laura, este hombre, no sé qué estaba haciendo ella, yo me estaba tomando un té. Me dice, oye, este hombre, de verdad, qué pena su vida. Y yo, ¿qué pasa con Keanu Reeves? Me dice, bueno, nació en una familia súper tóxica, su padre era un traficante, lo maltrataba, tenía desarraigo, se le murió la hija, se le murió la novia, se le murió el mejor amigo. Y decía, tanta pérdida, tanto desarraigo. Digo, esto, yo ya con la numerología, esto me suena a un 13. El número 13 es el karma de la pérdida, es el karma de las transformaciones constantes, profundas, es el número de la muerte. Entonces cogí un bolígrafo, un papel que había por ahí, empecé a calcular y aparecía el número 13. Entonces, es interesante cómo la numerología, cuando escuchas historias de amigos, familiares y vas escuchando su vida y cuando conectas con el significado del número, asocias o ya sabes, mira, esto me está hablando de este aprendizaje o a esta persona le está pasando esto porque tiene una vida kármica. Esto es lo que viene arrastrando de vidas pasadas y se ve de esta manera. Qué bueno, o sea, que los numerólogos, una de las cosas que hacéis también, que me refiero que será muy estimulante, es cuando conoces una persona o la vida de una persona, intentar decir, mira, a lo mejor este es un 7. Y luego haces el cálculo y efectivamente es acertado, ¿no? Sí. Em, la verdad es que estás despejando muchas vidas. Yo, por ejemplo, bueno, ahora ya sabéis cómo calcular vuestro número en numerología, ¿eh? Ya nos ha dado la pista. Yo, por ejemplo, soy un 5. Pero Ah, claro, y lo que nos estás diciendo es que, a ver, puede ser un 5, pero muchas personas pueden ser un 5, pero claro, depende de todos los números que nos han llevado a ese 5 y el orden de esos números, ¿no? efectivamente. Vale, vale. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que también asocias el nombre y los apellidos. Así ¿Y es. cómo se mete esto en esta ecuación? Pues vamos a trabajar con la información tuya. ¿Cuál es tu día de nacimiento? 14. 14, vale, de abril. Entonces me has dicho que, no sé si quieres decir toda la fecha. Vamos a decirlo todo, no hay problema. Soy una chica súper joven. 14 de abril, De 1985. vale, de 1985. Entonces tu 5 tiene que venir de un 32, ¿no? Ajá. Vale, entonces, si te das cuenta, cuando Luis hace toda la suma, bueno, yo les hablo a las personas que nos están escuchando, la suma de toda su fecha de nacimiento, dígito a dígito, sale un 32, que si lo volvemos a sumar, da 5. El 5 en numerología está relacionado con la libertad. Es el elemento aire. Esa persona en esta vida viene a aprender sobre vivir la vida, la libertad. Es el número que representa los viajes, los idiomas, la aventura. Una persona que quiere experiencias nuevas, aventurarse, no tener miedo a los desafíos. Es también una persona curiosa. Es la mente, el movimiento, la acción. Es un número yang. Por lo general son personas que suelen trabajar de forma independiente, activos. Claro, vamos a ir viendo, que esto lo comento en el libro, que el 5, como todo en la vida, hay que vivir las cosas en su sano equilibrio. Todos los números tienen sus luces y sus sombras. Todos los seres humanos tenemos luces y sombras. Está el ego, hay obviamente más cosas que hay que tomar en cuenta, pero lo que voy con el 5, cuando yo tengo mucho 5 o mucha energía de ese número, me puedo ver como una persona que a lo mejor soy hiperactivo, me aburro fácilmente, me cuesta estar en un sitio solo, soy culo inquieto, como se dice en España, ¿no? Que necesito algo nuevo, diferente, que me aburro, no quiero ir al mismo sitio, tengo que cambiar. En exceso se podría ver también como bulimia de experiencias nuevas, pero en defecto, ¿cómo se vería ese 5? Porque esto es importante lo que acaba de decir Luis. Yo soy un 5.
Esto lo decimos, en cierta manera es así y en otra no, porque venimos como una semillita a la tierra y hay un plan evolutivo, es decir, vienes con un plan de evolucionar y ese 5 representa que vienes a integrar a lo largo de toda esta vida el aprendizaje del 5 en un equilibrio. Claro, tú dirás, hombre, Laura, yo leí el 5 y veo que tengo un montón de esas cosas, que me siento muy identificado. Luego hay personas que leerán el 5 y dirán, yo no me siento para nada identificado, porque puede ser que estén dentro de esa polaridad en la sombra, es decir, no se mueven de casa, no viajan, no son curiosos, o el 5 está muy relacionado con los idiomas, el extranjero, son personas que a lo mejor no salen de su pueblo, no se aventuran, tienen miedo. El 5 está llamado a aventurarse, suelen ser también de muchas, bueno, está también relacionado con la libertad, ser a veces un poco rebelde, no seguir las normas, ese es el 5 también, revolucionarios, grandes revolucionarios de la historia también ha sido un número 5. Entonces, este es el 5 y Luis tendría que decir ahí, bueno, a ver, de esto cómo lo llevo de equilibrado. Claro. ¿Y qué pasa? Que él nace el 14 de abril. Entonces, el día de nacimiento, que es el 14, cuando sumamos 1 más 4 me da 5. Significa que en vidas pasadas, trabajamos con la reencarnación del alma, siempre en la fecha, el día de nacimiento, que se llama el natalicio en numerología, nos habla de lo que tú traes de tu vida pasada, que es 5. Es decir, tú ya naces en esta encarnación con la memoria de en vidas pasadas viajé, fui de un sitio a otro, vi países, diferentes ciudades, civilizaciones, y en esta vida para ti lo natural, lo normal es hacer esto. Eres tú, es tu esencia, se te da bien, es fácil, te gusta. Entonces, en la fecha, el día de nacimiento ya nos dice algo. ¿Y qué nos dice ese 32? Porque el 3 y el 2 también nos dan información. El número 3 es la energía del niño interior. Entonces, cuando aparece el 3, le dicen a Luis que además de ese 5, lo que le ayuda en su vida es conectar con la energía del niño interior, que es el saber disfrutar de la vida. Suelen ser personas que, aunque vaya pasando el tiempo, suelen tener esa personalidad, esa forma de ser un poco niños, juguetones, alegres, bromistas. Los amigos es importante, pasarlo bien. Claro, todo esto en equilibrio para no caer en la figura del Peter Pan o la persona light, o lo contrario, no esa persona triste, pesimista. Ese 3 es lo que te ayuda. El 3 es la comunicación, es el número de los artistas, las personas que crean, las personas creativas. Y el número 2 nos habla del mundo de las emociones, es decir, te están diciendo que es importante en esta vida saber comunicar las emociones, desarrollar la inteligencia emocional, ser empático, hacer la escucha atenta, comunicar sutilmente, el mundo de la autoestima, todo eso se va a ver reflejado ¿dónde? En la pareja. Entonces, de esta forma podemos un poquito analizar la fecha de nacimiento, en tu caso de Luis, y luego cuando vemos el nombre y los apellidos, tenemos muchísima más información, porque podemos ver desde los nombres, bueno, si llevas el nombre de un familiar, eso también va a ser importante, Luis, porque hay un capítulo. Lo llevo, ¿Sí? lo llevo. ¿De quién lo llevo? De mi padre. Pues esto también es importante porque, bueno, en el libro lo comenta, hay un capítulo donde hay una clienta de Ibiza Ajá. que lleva el nombre de su tía y vivió exactamente todo lo que le pasó a su tía en su vida hasta casi morir, o sea, hasta el punto de casi morir exactamente como ella. Pero bueno, el nombre, a veces pasa que llevamos el nombre de un familiar, esto se llama imposición de nombre en numerología, y tenemos que tener en cuenta la vida de la persona de la cual se tomó el nombre, porque podemos llevar a cuestas aprendizajes o repetir patrones que esa persona tenía, porque esa información se pasa a nosotros por medio del nombre. Pero bueno, lo que voy con el nombre y el apellido, cuando se analiza numerológicamente, cada letra tiene una correspondencia numérica, es decir, la A es un 1, la B es un 2 y así sucesivamente. Y vas calculando con todo ese nombre, vocales y consonantes que te da el número del alma, el número de la personalidad, el número del destino, que aquí pueden salir también aprendizajes pendientes de vidas pasadas en forma de karma, pero también nos ayuda a confeccionar lo que se dice en numerología el recuadro de casas numerológicas, que son 9 áreas de vida donde se sustenta tu vida. Y aquí estamos hablando, Luis, del trabajo, cómo te relacionas con el trabajo, el dinero, la estabilidad, la responsabilidad, cómo conectas con la espiritualidad, la mente, la introspección, la búsqueda, la energía sexual, la pareja, la familia, las emociones, tu identidad ante el mundo, el ego. Entonces, gracias al nombre y apellidos podemos acceder a toda esa información
y también podemos acceder a muchísima más información. Bueno, la verdad es que has clavado todo lo que has dicho, o sea, me he sentido escaneado como si estuviese el suero de la verdad directamente en tus palabras, ¿eh? Ha sido muy espectacular. Claro, o sea, ir con tus superpoderes por la calle, o sea, tú no entiendes que conoces a alguien de buena fe, le dices, ¿y tú dónde qué día naciste? Ya tienes una radiografía de esa persona que sabes o podrías saber con qué deberías de tener cuidado o cómo poder incluso amplificar las virtudes de esa persona, ¿no? Que al final te dedicas a esto. Efectivamente. Esto es muy interesante porque claro que, por medio de la fecha de nacimiento, el nombre, los apellidos, incluso cuando empiezas a ver una persona, bueno, no a mí lo que me llama la atención de la numerología, y ahora estudiando la carrera de psicología y psicoterapia, me doy cuenta que con el psicoanálisis, con las sesiones de psicoterapia y psicología, que me encanta, por cierto, pero necesitas meses, sesiones, un montón de tiempo que comparando ambas herramientas, que todas son necesarias, Ujú. con la numerología puedo ir muchísimo más rápido a comprender por qué esa persona se comporta, por qué le cuesta lo que le cuesta y qué pasa con la psicología y la psicoterapia que no toma en cuenta la reencarnación del alma. Entonces, hay miedos, fobias, traumas que se originaron en vidas pasadas. Con la psicología y la psicoterapia no voy a poder llegar a la raíz de ese problema porque necesito contar con que el alma va reencarnando y que el alma tiene sus experiencias. Es por eso que yo en el libro también hablo de este doctor psiquiatra norteamericano que es Brian Weiss, que él es un pionero dentro del mundo de la medicina y la psicología, bueno, y la psiquiatría, mejor dicho, porque él fue en su época el primero en hablar de la reencarnación del alma, de que traumas, por ejemplo, una persona que tenga, Luis, miedo a entrar en el mar o montarse un avión o a meterse a un ascensor, es porque tuvo una experiencia traumática, una muerte traumática en vidas pasadas, a lo mejor murió ahogada o murió en un accidente de avión en la Primera Guerra Mundial o a lo mejor lo enterraron vivo. Entonces, eso hace que en esta vida esta persona tenga miedos, fobias o traumas que ni siquiera con la psicología voy a poder tratar. Entonces, para mí, con esta herramienta tenemos, en términos de tiempo, es mucho más rápido acceder a esta información, poder aconsejar a la persona. Mira, ¿cómo llevas este tema? Curiosamente, cuando preguntas en una sesión, o dije, ¿cómo sabes que es el temazo de mi vida? Es donde se me repite y se me repite y se me vuelve a repetir y justamente pasa esto, ¿no? Laura, hay un tema que me ha dejado ojiplático tal y como lo has soltado, porque yo siempre he fantaseado con las vidas pasadas, ¿no? Sí. No sé si a ti te pasa, pero yo creo que puedo reconocer de alguna forma, y esto a lo mejor puede sonar muy esotérico, almas viejas de almas jóvenes, ¿no? Que cuando coincides con un alma vieja sabes reconocerla, o cuando ves un alma joven también. Eh, Esto de las vidas pasadas, ¿qué es exactamente y cómo podemos llegar a saber si hemos tenido esa vida pasada o si somos un alma nueva? Desde la numerología se podría ver con ciertos números. Pongo un ejemplo, ¿no? Como bueno, el gran objetivo de la vida es crecer y evolucionar en conciencia. ¿Qué significa eso? Convertirnos en personas sabias. Tú como Luis has encarnado y vienes a vivir la vida de la mejor forma posible y ser un hombre sabio. Y cada hombre y cada mujer tiene una vida donde se le va a presentar una serie de experiencias con el fin de que responda a esa experiencia de la forma más consciente, más responsable y más sabia. De hecho, aquí me gusta siempre hablar un poquito del Sutra 16 de Buda. No soy budista, pero intento aprender de todo lo que me va sumando. Y el Sutra 16 de Buda dice, el conocimiento es algo que te prestan los demás, la sabiduría nace en ti. El conocimiento es exterior, la sabiduría es interior. Entonces, realmente no es que cuanto más sepa, más sabio o más sabia soy, sino que la sabiduría se va viendo y la vida nos va testando en cómo vamos resolviendo lo que nos va sucediendo de la mejor manera, de la forma más consciente, de la forma más amorosa posible, sin crear karma, que en definitiva sería sin crear sufrimiento o intentar no crear sufrimiento para mí y para los demás. Bueno, cuando
como somos cuerpo, mente y alma, esa es la perspectiva con la que se trabaja desde la numerología y yo trabajo, esta alma va encarnando una serie de vidas. Yo siempre lo veo como los actores de Hollywood. Tienes a Brad Pitt en una película que hace un papel, en otra peli hace otro papel y así sucesivamente. Pues el alma hace lo mismo. Va encarnando vida tras vida y en cada vida va a tener unas oportunidades para hacerlo mejor, para hacerlo más sabiamente, más conscientemente. Entonces, cuando hay un alma que en cada vida va aprendiendo, va evolucionando en conciencia, va evolucionando en sabiduría, aquí también se puede ver en algunos casos también en desarrollando capacidades psíquicas. Pueden verse también con la evolución del alma y el crecimiento que se van activando. ¿Cuáles son las capacidades? Pueden ser clarividencias, ver el futuro, ver el aura, puede ser la telepatía, hay muchas capacidades. Entonces, un alma vieja podría verse en numerología, por una parte, con maestrías, números maestros, cuando aparecen, no solo en la fecha de nacimiento, ojo, puede aparecer en el nombre, en el apellido. Por eso a veces quedarnos solo con la fecha de nacimiento sería muy poquito para trabajar, aunque sale mucha información, pero mucha gente nace en el mismo día. Entonces necesitamos analizar todo el nombre, todos los apellidos. Bueno, cuando encontramos maestrías podemos ver que podría ser un alma vieja en términos de muchas vidas, muchas experiencias, mucha evolución, mucha sabiduría adquirida, que recordamos que la sabiduría viene de la experiencia. O sea, yo me puedo leer 10 libros, 20 enciclopedias, etcétera, pero si a la hora de la verdad, a la hora de actuar, no pongo en práctica los conocimientos, da igual. Eso yo siempre comparo el carnet de conducir. Puedes sacarte el teórico, pero luego si te vas chocando con todo el mundo por la calle, da igual que hayas aprobado el teórico. Lo que cuenta aquí es cómo vas conduciendo por la calle. Entonces, un alma vieja desde la numerología se ve como esa alma que ha ido reencarnando muchas veces, muchas vidas, tiene mucha experiencia. Probablemente también esas experiencias por supuesto, hay sufrimiento, experiencias positivas, negativas, pero alcanza una evolución. Se dice, por ejemplo, que Jesús era un 99 maestro. Todos estamos llamados a ser 99 maestros. Todos estamos llamados a representar lo que Él representa, que es el amor incondicional, la bondad, la sanación, una persona que no hacía daño con la palabra, que solo era amor. Entonces, claro, si vamos analizando nuestros propios datos, nuestra numerología, ¿cuántas encarnaciones necesitamos para llegar a ese punto de sabiduría, de conciencia, para no crear daño, no solo a las personas de nuestro alrededor, a la naturaleza, a los animales? Entonces, un alma vieja se podría ver como esa alma que tiene muchas encarnaciones. En los niños se ve, Luis, que a veces nos encontramos con estos niños que la edad cronológica no se corresponde con como ese niño, esa niña actúa, habla, comunica, habla como si fuese mucho más viejo o tuviese más edad. Se ven las almas viejas de esa forma, tienen una sabiduría que no está acorde a la edad que tiene ese niño o esa niña. Así podemos irlas identificando a simple vista, que dicen en algunos países, se dice, ¿no?, un viejo chico, una vieja chica, que es un niño o una niña que tiene mucha sabiduría para la edad que tiene, la forma que comunica, la forma en la que se comporta, la forma en la que va solucionando cosas, y ya es un rasgo de almas viejas. También está lo que tú dices, ¿no?, almas jóvenes. A ver, las almas jóvenes se podría decir que son almas que tienen menos reencarnaciones también en la Tierra, y digo en la Tierra porque también gracias a las regresiones que nos ayudan a vernos en otras vidas. Aquí podemos encontrar no solo vidas en este planeta, esto lo dejo allí, pero hay personas que también hablan de reencarnaciones, de vidas pasadas en otros lugares de la Tierra. Pero un alma nueva puede ser un alma que acaba de llegar a la Tierra, que no sabe muy bien cómo va esto aquí en la 3D, en nuestra sociedad, ¿no? Y tiene dificultades en ciertas áreas. Puede ser también almas muy puras porque vienen nuevas, por decirlo de alguna forma, y pueden ser almas muy sensibles. No quita que también tengan su propia sabiduría, cada alma tiene su sabiduría y se puede ver de esa forma. Pero a lo que voy desde la numerología lo asociamos. Almas viejas puede ser con números maestros, con maestrías, 11, 22, 33, 44, así hasta el 99 maestro. Almas jóvenes pueden ser números como del 1 al 9, no necesariamente.
Sin embargo, se podría ver de esa forma. Eso desde la numerología. Y la reencarnación, yo siempre digo, las personas que quieran comprender cosas de la vida actual pueden hacer regresiones a vidas pasadas. Hay grandes profesionales dentro del mundo de las regresiones. Yo misma he pasado por 3 regresiones y ha sido alucinante, y me ha ayudado a entender también muchas cosas de mi vida actual. Y como yo soy una persona que necesita experimentar las cosas para hacerlas mías, yo soy muy pragmática, muy de ver para creer, de solo el capítulo 1 del libro, porque no creo lo primero que me cuentan, no creo lo primero que leo, yo necesito pasarlo por la experiencia y así lo hago mío. Y bueno, por medio de las regresiones, pues pude verme en otras vidas, entender muchas cosas de esta, y también me ayuda a solucionar temas que necesito solucionar en este tiempo, ¿no? Y cuando hiciste esas regresiones, ¿coincidían con las reencarnaciones que la numerología dijo de la que tú habías sido objeto? Efectivamente, y para mí fue una gran sorpresa lo que fui descubriendo en estas regresiones, porque yo sinceramente cuando empecé bueno, la primera vez que escuché sobre las vidas pasadas era sobre los 14 años. Ujú. Mi madre ya desde entonces me hablaba sobre este doctor psiquiatra, sus libros, tiene muchos libros publicados, uno de ellos es Muchas vidas, muchos maestros, y ella me hablaba, me decía: "Laura, los niños, habla a los niños de menos de 7 años que te van a hablar de sus vidas pasadas". Y yo: "¿Mi madre? ¿Vidas pasadas? ¿Eso qué es?". Yo no entendía nada, Luis. Y los niños, efectivamente, si hablamos con un niño que ya sepa hablar de entre 5, 6, 4 añitos, muchos niños hablan a sus padres: "No, es que yo de mayor era bombero", o "No, tú no eres mi madre, porque mi madre". Hay casos documentados en donde hay personas que recuerdan desde el nacimiento su vida pasada y se va en búsqueda de esa familia y los encuentra y dicen: "Yo soy esta persona, pero tengo otro cuerpo", y en la vida actual reconocen a esa madre fallecida o ese padre fallecido en otro cuerpo por las vivencias que tiene. Entonces, para mí las regresiones me han servido también, todas las herramientas al final nos van a ir ayudando, para también comparar con la información que me sale en una carta numerológica y ver que todo está al final unido, todo suma, nada resta, y efectivamente nos ayuda a entender, al final, ¿para qué es todo esto? O sea, y una persona que se hace una carta numerológica o que hace una regresión a vidas pasadas, en definitiva, ¿cuál es el fin? Comprender mejor esta vida, por qué me pasa lo que me pasa, por qué me comporto, por qué soy como soy, cómo puedo mejorar y por qué me cuesta tanto un área. Porque ¿qué pasa? Ya vamos a ver que el karma, que es de lo que trata el libro, el karma es una palabra en sánscrito que significa acción o energía trascendente que se genera de todos los pensamientos, acciones y comportamientos que hemos tenido en la vida. Entonces, el karma es una energía de repetición. Y si yo llevo muchas vidas haciendo algo, como tú viajando de un lugar a otro, o una persona que ha sido, por ejemplo, durante muchas vidas, que se ha puesto al servicio, a la ayuda, sanando, doctor, enfermero o, bueno, chamán incluso, va a tener en esta vida una facilidad para eso. Entonces, se ve desde las regresiones, los comportamientos, lo que hicimos en vidas pasadas, cómo eso influye en esta vida presente y cómo, hasta dónde puede impactar eso en mi vida presente y cómo lo puedo ir solucionando también. Se pueden solucionar muchos temas de la vida actual, de la pareja, de incluso la salud en muchos casos, encontrando que la raíz de ese problema se encuentra en otras vidas. Y sí, totalmente son 2 herramientas que se complementan muy bien. Yo me he dado cuenta por la experiencia de que lo que muestra una regresión en una vida está totalmente ligado, relacionado con lo que muestra la carta, y todo esto lo vas viendo directamente en las sesiones, 8 años ya viendo todo esto, y efectivamente se ve así. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario o compartes el vídeo, me ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Oye, ¿y hasta qué punto crees que la sugestión puede ser un factor importante? Y me explico. Por ejemplo, si en una regresión, ¿no? Ujú. Yo he podido, pues, ser consciente de que, mira, fui un soldado romano y en otra vida fui un caballero templario. Y el siglo pasado, pues, estuve en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y me lo dicen hoy. Y eso, claro, en mi fuero interno forja un carácter de, joder, yo soy un guerrero en todas mis vidas, ¿no? Ujú. Esto, o sea, es decir, por dentro
te creces, ¿no? Y puede ser que lo extrapoles en la realidad como si fueras ese gran guerrero que han dicho tus vidas pasadas que realmente fuiste. Que a lo mejor lo fuiste, ¿no? Pero ¿crees que lo que te digan esas regresiones o lo que te diga tu mensaje numerológico puede condicionar tu presente y tu forma de actuar? Para algunas personas sí. Em, ¿Y de qué manera? Y voy a poner un ejemplo también, porque me gusta hablar de este caso. Muchas de las personas que llegan a sesión, cuando llegan, ellos llegan es muy interesante porque muchas de las personas que llegan por curiosidad, ¿no? Otros llegan porque quieren comprender la raíz o de por qué ese problema se les repite tanto, ¿no? Entonces muchos dicen, mira Laura, yo no creo en nada, yo soy escéptico, soy escéptica, he llegado aquí porque, bueno, por curiosidad o porque me lo recomendaron. Entonces, cuando esa persona la acabas de conocer y empiezas, por lo menos desde la numerología, ahora vamos a ver el tema de la regresión de vidas pasadas, empiezas a explicarle, a comentarle, y yo a esa persona no la conozco de nada. Y te dicen, ¿cómo lo sabes? Es que es imposible, es que justamente. Entonces, ellos se dan cuenta de que se les está describiendo, una persona que no conocen de nada les está describiendo desde lo que les apasiona, lo que les gusta, lo que les dificulta, solo por un lenguaje que es el lenguaje numérico, ¿no? El lenguaje metafísico del número. Entonces, aquí entra la parte de la numerología con unas recomendaciones. Esto se ve también en el área de pináculos y escollos, que es la numerología temporal, que te dicen, por ejemplo, Luis, de los 30 a los 39 se te pide, se te aconseja trabajar esto. O en los hay que tener atención a esto, la numerología no es predictiva. En ningún momento la numerología te dice es que dentro de 2 años te va a pasar esto. No, la numerología no es predictiva, solo que te da consejos para lo que se viene en los próximos años, acorde a tu edad, porque desde ese punto de vista, que es el numerológico, es lo mejor para tu mayor beneficio, felicidad y evolución. Entonces, yo por eso digo, yo no le digo a las personas, tú eres un 5 o tú eres un 7 o tú eres un 8, o sea, no decimos que eres esto, siempre dice, tú vienes a esto. Y la persona por medio de sus experiencias, que hasta normalmente entre los 20 y 30 ya se van dando cuenta de que efectivamente es que tiene mucho sentido, tiene mucha coherencia y no es que sea una orden, no es que sea una obligación, siempre hay un libre albedrío. Y por lo menos las experiencias que yo he tenido no lo ven como una obligación, pero naturalmente la vida por medio de las experiencias los va guiando y conduciendo por ese camino en donde tienen que justamente trabajar e ir sanando esos aspectos. Desde las regresiones, claro, no es que te lo digan o, por ejemplo, en tu vida pasada, depende, ¿no? Porque cuando una persona hace una regresión, ella misma ve, se ve en otro cuerpo, se ve allí en esa guerra, se ve ahí combatiendo, dice, me veo vestido, llevo esta ropa o me acaban de matar o acabo de morir en esta guerra. Entonces ellos viven, experimentan, viven las emociones, incluso pueden, en ciertas regresiones se puede hablar en otros idiomas, o sea, en latín. Entonces tú dices, ¿hasta qué punto esto me puede condicionar? ¿Fue real o no fue real? Porque claro, hay ciertas personas, pero ¿fue esto realmente real? ¿Sucedió así? ¿Es mi imaginación? Sin embargo, ¿cómo puedes explicar que una persona en una regresión empiece a hablar en un idioma que nunca aprendió, una lengua muerta, cuando vivía, por ejemplo, en Japón o en otro país y empieza a hablar en ese idioma y en la vida lo ha aprendido, ¿no? Entonces, en esta vida, cuando tú empiezas a comprender por qué tienes tanto lo de guerrero, o sea, por una parte te puede condicionar en la forma de que sientes que es lo que has sido durante mucho tiempo y a lo mejor puedes vivir de esa forma guerrera, lanzado hacia las experiencias, la valentía, solo que te puede condicionar, siempre yo lo veo con la polaridad, ¿no? Te puede condicionar negativamente si eso que traes de vidas pasadas lo polarizas. Por ejemplo, en el tema del guerrero, el que participó en la Segunda Guerra Mundial o fue un templario en este caso, ¿no? En esa forma de ir a todos, a ir a por todas, no tener miedo,
no tengo miedo, me lanzo a nuevas experiencias, soy una persona que en definitiva va como por guerrero por la vida, puede ser muy positivo a la hora de emprender, a la hora de iniciar nuevos proyectos, a la hora de lanzarte a la aventura. Sin embargo, el miedo también nos ayuda. Las emociones no son ni buenas ni malas, nos dan información. Si estoy, por ejemplo, ¿no?, en la selva y hay un animal que me puede atacar y se activa el miedo y el cortisol sube, mis músculos se tensan, el corazón empieza a latir rápido, entonces el miedo me ayuda para activar una serie de mecanismos en mi cuerpo que me ayuda a sobrevivir. Entonces, el miedo, obviamente, no un miedo que te paralice, pero un miedo que te ayude, sobre todo, a llevar cuidado, pues sería algo que habría que verlo, ¿no? En el caso de las experiencias de vidas pasadas. Hay una experiencia que se comentaba Brian Weiss, ¿no? En una de sus entrevistas con Oprah, en su plató. Y estaba Brian Weiss, estaba un paciente que había justamente hablado de ese tema de que él decía que en esta vida él tenía mucho miedo a volar, tenía miedo a los aviones, también tenía miedo como a enfrentarse a los demás, como era una persona con dificultad para dar de valer su voz. Y cuando hizo la regresión, apareció pilotando un avión de la Primera Guerra Mundial y él se mostraba, ¿no?, con imágenes, le habían puesto como imágenes mientras explicaba la regresión. Y él en esa vida, pilotando el avión, no quería lanzar las bombas al enemigo, no quería matar, no quería. Entonces se encontraba en una situación muy difícil en donde tenía que seguir las órdenes que le daban como soldado. Sin embargo, no las siguió, muere en esa vida porque obviamente el bando contrario lo atacó, muere con una muerte traumática, lo que le hace en la vida actual tener miedo, pero no solo a los aviones, sino también a la hora de enfrentarse, a atacar, porque muchas veces nos tenemos que defender. Entonces, las vidas pasadas nos afectan, repercuten en la vida presente de muchas maneras. Yo siempre digo que por ejemplo, en la sanación cuántica, cuando hacemos sesiones de sanación cuántica, yo canalizo, puedo tener información de vidas pasadas, puedo visualizar cosas. Esto me pasa de pequeña, por cierto, y veo que en la vida pasada esa persona pues tuvo una muerte traumática, la enterraron viva, a lo mejor fue una persona que fue lapidada, y yo lo veo, o sea, veo esa persona, veo esa vida, veo cómo muere, y yo muchas veces no le digo a esa persona o se lo digo, pero esa información, la sesión de sanación cuántica en este caso no va a funcionar más o menos porque la persona crea o no crea ni en esa vida, ni en esa historia, ni en lo que le acabo de contar. Siempre, por ejemplo, cuando se trabaja con esta técnica de sanación cuántica, yo digo, te lo puedo decir, no te lo puedo decir, da igual, porque no te quiero condicionar. Lo importante es ver cómo te vas sintiendo los próximos días, cómo vas notando los cambios, cómo te vas sintiendo a la hora de que o vas poniendo en práctica estos consejos. Entonces la persona, yo siempre digo que mejor no decir informaciones para que no condicionar a la persona, porque ya sabemos que cuando nos condicionamos la mente es muy poderosa. Si yo te digo ahora, Luis, imagínate un limón y el zumo de limón cayendo en tu boca, solo de la imaginación vas a empezar a salivar, porque todos los pensamientos al final ya sabemos que son energía y el cuerpo responde a los pensamientos. Entonces, hasta cierto punto hay personas que pueden condicionarle esto en su vida actual. Yo siempre digo que la información que salga tiene que ayudarte a mejorar esta vida, ayudarte a comprenderte mejor en esta vida y sobre todo vivir mejor, vivirla mejor, más plenamente y solucionar pues lo que pueda representar un conflicto. Y fíjate qué curioso, hay un caso de vidas pasadas, que es el de Om Seti, Dorothy Eddy. No sé si te suena esta mujer. Dorothy Eddy era pues, una niña inglesa que ella, pues bueno, sus padres todas las semanas pues llevaban a un museo y un día le llevan al British Museum, ¿no? Y entonces ella, que tendría pues nada, de 3 4 años, empieza a alucinar con las estatuas del antiguo Egipto y las quiere abrazar y empieza a llorar, ¿no? Y empieza a balbucear como yo soy de aquí y esta es mi gente, ¿no? Y bueno, pues sus padres dicen, no, esto son cosas de Linda Dorothy, ¿no? Que es una niña muy pequeña y tiene sus historias en la cabeza. Cuando ya es adolescente, ella se fija que en el salón de su casa su padre tiene una revista en la que aparece el templo de Abidos en Egipto. Y ella coge esa revista, empieza a pasar páginas y dice, oye papá, eh, yo ya he estado aquí, esto está muy cambiado,
pero yo ya he visto este lugar con jardines y tal, y su padre pues piensa, bueno, pues cosas de adolescentes, ¿no? Y pasan los años y ella empieza a tener en su foro interno la sensación de que no solo es que ella ha sido de allí, sino que empieza a tener sueños en los que resulta que pues, mantiene relaciones con el faraón Seti I. Y en esos sueños, pues ella se ve como una sacerdotisa que, pues bueno, tiene su historia de amor con el faraón Seti I. Hasta el punto en que, pues ella, bueno, se acaba casando con un egipcio, ella hace varios viajes a El Cairo, trabaja como arqueóloga allí, y hasta 20 años después de su llegada a Egipto, no visita el templo de Abidos. Cuando ella se dirige allí al templo, a nadie allí le había comentado pues que tenía un poco puestas sensaciones de haber pasado ya por este lugar. Pues bueno, entre cuchicheos les dice que, oye, que ella en otra vida estuvo aquí, ¿no? Y le dicen, bueno, sí, si tan sacerdotisa de Antiguo Egipto eras, a ver, ¿dónde está el lugar donde hay un jeroglífico que marca no sé qué? Y ella iba al pasillo, se iba para atrás y lo señalaba, ¿no? Incluso ella empieza a decir, excavad aquí porque aquí había un pozo con unos jardines y tal, y empiezan a excavar y encuentran raíces secas y restos de un antiguo pozo egipcio, ¿no? Y le empiezan a llamar Om Seti, que significa la hija de Seti, no solo porque llamaría a su hijo Seti, sino por su relación extramatrimonial con el faraón, ¿no? Que además en esta otra vida ella acabaría suicidándose porque le habían pillado y una sacerdotisa pues no podía tener nada con el faraón, que encima se había quedado embarazada. O sea, culebrón total. Y hoy en día es considerada casi como esas patronas de la arqueología del antiguo Egipto. Está enterrada muy cerquita del templo de Abidos, pero con una particularidad. Y es que aquí la sugestión no existía, porque en el antiguo Egipto no existía la reencarnación. No se consideraba, según la religión egipcia, que al morir tú podrías tener una vida sucesiva. Y ella, si efectivamente estuvo en el antiguo Egipto, demuestra que sí. Y esto ya fue algo que supuso un cambio del paradigma de lo que se consideraba del antiguo Egipto, ¿no? Y bueno, pues te hace mucho pensar estas historias, estas ideas de si, claro, yo nunca me he visto sometido a una regresión, no tengo ni idea, ¿no? ¿Tú sabes o nos podrías contar alguna de esas vidas pasadas que has tenido? ¿Quién fuiste? ¿Esto se puede contar? Wow, bueno, sí, bueno, he pasado por 3 regresiones. Las 2 primeras, ¿cómo es que surge todo esto de la regresión? Porque, cuando empecé a formarme sobre, bueno, sanación cuántica, medicina energética china, utilizando el método Yuen, que lo crea un gran maestro que es Cam Yuen, que, bueno, une los conocimientos de la física cuántica, medicina tradicional china, en definitiva, una gran herramienta. Mientras me formaba, recuerdo que nuestra instructora, que era una doctora, hablaba mucho de la reencarnación y hablaba de una regresionista norteamericana que ya, bueno, falleció, se llama Dolores Cannon. ¿Y Dolores Cannon tuvo algo que ver en que tú tuvieses interés en esto? Sí, por medio de sus libros, bueno, Las 3 soledades de voluntarios y la nueva tierra. Y claro, cuando empecé a leer este libro, que todo surgió por la formación en sanación cuántica que hice en su momento, curiosa, pues empecé a leer, y en muchos de los capítulos se hablaban de temas que me ponían a llorar. O sea, digo, esto me está resonando, me está tocando en algo que, bueno, tiene que significar algo. Y conseguí a una profesional en España que se había formado con Dolores Cannon, hice una regresión y yo pensando, bueno, tengo que ser honesta y pensaba que me iba a ir a una vida, yo qué sé, a lo mejor en el Imperio Romano, yo digo, apareceré por allí. Yo ya tenía como mis ideas un poco. Vale. ¿Y qué pasó? Que a la hora de, bueno, imagínate, yo ahí tendida en una cama, estaba la regresionista, que eran como 3 o 4 horas de regresión a todo esto. Y te dice, bueno, te induce, relájate, y hay un momento en el que dice, abre tus ojos. Y en esa regresión yo me encontraba en otro planeta. Entonces yo en ese momento digo, pues estoy en otro planeta. Tengo un cuerpo parecido a como a un humano, pero era mucho más alta, era un rubia, vestía de blanco. Y le digo, bueno, me llamo Amur. Dice, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Amur, vivo en un planeta que es este, y en ese planeta, que era, pues no sé dónde estaría ese planeta,
Recuerdo que en esa sociedad no existía el dinero, todos vivíamos como en iglús, eran iglús blancos, todo era muy minimalista, entrabas a un iglú, había una cama, no habían cuadros, no habían colores, todo era muy básico, no existía el dinero, todos nacíamos con dones y talentos y habían personas que nacían como recolectores, como constructores, todos tenían por derecho una vivienda, o sea, tú nacías y ya se te construía una casita. Era una forma diferente de vivir, no existía, era interesante porque las emociones no eran fuertes, no habían emociones como aquí en la tierra, yo lo digo, el amor tan intenso, la pena, la tristeza, las emociones allí eran muy suaves y en esa población, en esa tierra o en ese mundo, sociedad, se vivía hasta los 130 años, por ejemplo, en un cuerpo de 30. Es decir, tú a la edad de 30 dejabas de envejecer y vivías hasta los 130 y solías morir de una forma muy pacífica. Recuerdo que en esa vida, al nacer, yo aquí en la parte de las manos, en esta parte, tenía figuras geométricas. Entonces, al parecer que por nacimiento en esa sociedad, las personas que nacían con geometrías en esta parte de las manos eran los sanadores de esa sociedad. ¿Qué pasa? Que realmente en esa sociedad nadie enfermaba. Entonces, la forma de sanación que hacían los sanadores era simplemente fortalecer a nivel energético a las personas que estuvieran bajita de energía, pero no habían enfermedades, no había el cáncer. Era como que, oye, estoy un poco bajo de energía, se ve que, no sé, estoy trabajando más. Entonces, como sanadores, sobre la edad de 16, 17 años, recuerdo que todo muy rápido en esa regresión, habían seres del mar que, bueno, íbamos a la playa para que estos seres del mar trajeran cristales, como por ejemplo, para que te hagas una idea, cristales del mar como cuarzos pequeñitos que los ponían sobre tus manos y se activaban capacidades sanadoras. Y con las manos, pues hacías como una especie de bola de luz y esa bola de luz la podías poner en una persona o en la tierra y crecían árboles. Entonces, claro, yo me veo en esa vida y digo, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo que otros planetas? O sea, yo no soy una persona que ni siquiera he investigado ni leído sobre otros planetas, ni ufología, ni nada al respecto. O sea, yo no tenía nada que yo te dijera, no, es que me encanta Star Wars o me encanta este tipo de... Para nada. O sea, para mí fue un choque. Pude entender también muchas cosas porque en esa regresión entendí por qué hay cosas que para mí en esta vida me cuesta relacionarme porque son nuevas para mí. Luego en una segunda reencarnación dije, bueno, voy a hacer una segunda reencarnación porque a lo mejor la primera fue una cosa, yo no me lo creía, yo necesito mucho ver y experimentar para yo hacer las cosas mías como una creencia. La segunda regresión con la misma no soy psicoterapeuta regresionista, hacemos la regresión y digo, bueno, ahora sí apareceré pues en la historia de la humanidad, no sé dónde, pero empezamos la regresión, abro los ojos y me encuentro en una nave espacial. Y digo, no puede ser. Y me dice, bueno, otra vez no, estaba en otro planeta, ahora está en una nave. Me dice, bueno, dime cómo es tu cuerpo. Y era como el típico ET, o sea, imagínate una cabeza grande de alienígenas con 3 o 4 dedos, sin ropa, y digo, estoy en una nave espacial, tengo mucha tecnología. Me dice, vale, ¿qué haces? Y yo le decía, bueno, yo voy de planeta en planeta recopilando información y luego lo llevo a mi planeta para ver, porque lo que yo hago, soy una viajera que lleva información a mi planeta de origen para ver cómo está em, toda todos los planetas o la estabilidad ¿cómo decirlo? Universal, no sé, utilizaba unas palabras que no eran propias mías. Y dice, bueno, cuéntame un poco de tus viajes, ¿vas a la Tierra? Dice, sí, voy a la Tierra. Entonces recuerdo en esa vida como alienígena en mi nave espacial que tenía que venir aquí a la Tierra y recopilar información de cómo vivían los seres humanos, cómo se relacionaban, porque una de las cosas que recuerdo en esa regresión era que era importante mantener la estabilidad, no tener guerras, porque lo que pasaba en un planeta repercutía a todo el entramado cósmico del universo. De esto ya habla un poco la metafísica, ¿no? Como el efecto fantasma, que es que todo está interconectado y lo que pasa en un lugar de la Tierra repercute a todo el universo. Bueno, la cosa es que yo en esa época, en la regresión, años ya de esto, le decía, bueno, estoy en la Tierra y veo pues los humanos, por ejemplo, llegaba con mi nave, se ve que la ponía en un sitio como escondida y yo podía observar a los seres humanos y recuerdo que como alienígena me dice, ¿ya qué te llama la atención?
digo que veo que los humanos tienen muchas emociones. Veía parejas abrazándose, queriéndose, sentía como mucha la emotividad, la emoción, y decía, yo no siento esas emociones y me gustaría algún día experimentar el qué sienten los humanos. Pero veo que es una raza, yo le decía, es una raza en donde veo que el amor, el cariño, el afecto se lo demuestran, pero también estaban las otras emociones, la rabia, la ira, el resentimiento. Y en esa vida como extraterrestre yo no conocía las emociones. Yo era muy mental, muy analítico, muy de la tecnología, muy del futuro. Entonces, yo ya en esa vida, en esa regresión, tuve esa experiencia y claro, salgo de la regresión, digo, ¿esto qué es? Digo, ya no quiero hacer más regresiones porque yo no sé nada de ufología, no sé nada de otros planetas, no veo películas de este tipo, no leo libros, nunca me ha llamado la atención y ahora con estas regresiones me descoloca porque ¿qué hago con esto ahora, no? Entonces luego empecé a entender muchas cosas de mi vida presente relacionado con eso. Y la última ya regresión para acabar fue dije voy a cambiar de regresionista porque a lo mejor con este regresionista se ve que a ti, por cierto, en cada regresión te muestra lo que necesitas saber en el momento actual ¿Vale? para poder mejorar un área de tu vida, teniendo en cuenta lo que te pasó en esa vida. Y en la última regresión, ahí ya sí, abrí los ojos en la regresión y tenía una vida como en el siglo XVI, era inglés, mi barco había encallado por el Caribe, me encontraba solo en la playa, llevaba meses y estaba náufrago. Y llega un día, después de muchos meses, alimentándome de lo que podía en la isla, llega un barco que me lleva a alguna de las islas del Caribe en donde consigo alimentarme, tener ropa. Al final consigo a alguien, un capitán que me lleva a Inglaterra de vuelta. Era una época en donde se ve que Inglaterra se estaba haciendo, pues, colonizando Estados Unidos, había allí mucho intercambio de mercancías y yo trabajaba como capitán de barco en estos barcos. Recuerdo que tenía una amada en Inglaterra y para mí esa amada era muy importante, yo por ella iba y venía, pero llega un momento en el que ella se enamora de otro hombre porque me daban por muerto y ella se casa con otra persona y recuerdo que empecé a llorar y empecé a llorar en la regresión como he perdido el amor de mi vida. Decido irme a Estados Unidos, me quedo ahí, creo una casa, empiezo a recibir todo lo que viene de Estados Unidos en estos barcos, con, bueno, mercancías y tal, y me doy cuenta que yo a esta mujer que amaba en Londres, era una mujer bella, hermosa, con rasgos árabes, no salía de mi mente. Me tiré así como 12, 15 años intentando enamorarme, encontrar, crear una familia y no podía, porque esta mujer no salía de mi mente. Cojo un barco, me regreso a Londres, veo si puedo encontrarla y la encuentro a ese amor que yo tuve hace mucho tiempo y me dice que ella recibe maltrato por su pareja actual. Me dice que es infeliz, que está muy triste. Yo le digo en esa vida, ¿no? ¿Quieres escaparte conmigo? ¿Quieres venir conmigo a Estados Unidos? Y ella decide escaparse con su hijo de 12 años por la noche de su casa. Vamos al barco, nos escapamos los dos bueno, por la zona de Miami, creo que era en esa vida, y consigo estar con mi amada, ¿no? Que en esa vida para mí ella representaba todo. Somos muy felices, ella se queda embarazada y a la hora de dar a luz, ella muere en el parto. Recuerdo en ese momento en la regresión, yo rompo a llorar y lloro y digo, ya está, se ha acabado, nunca más la voy a volver a ver. Y me deja con un hijo en los brazos. Y recuerdo que el regresionista, es un regresionista de Madrid, un psicólogo que trabaja con esta técnica, me dice, ¿reconoces esos ojos de esa mujer en esta vida presente? Y le digo, sí, sé quién es en esta vida. Entonces, con esa regresión también, que es uno de mis grandes aprendizajes en la numerología, tiene que ver mucho con la pareja, el amor, cómo me vinculo, desde dónde me vinculo, cómo vivimos las relaciones de pareja, el amor, la familia, los hijos. Y cómo, para mí lo interesante de las regresiones es cómo puedes sentir la emoción si ves que están muriendo la persona que amas o en esa guerra, cómo todo tu cuerpo se estremece, cómo lo vives como si fuera ese mismo momento. Y para mí eso es alucinante. Luego también los cambios que vas viendo después de las regresiones. Así que bueno, serían las experiencias. Impresionante. Bueno, hemos tenido aquí a Laura Danay en estado íntimo total, ¿eh? Qué curioso. Mira, ya para terminar, hay dos preguntas que quería hacerte y te voy a pedir un pelín de brevedad, porque seguro que son temas que nos daría para muchísimo tiempo, que son dos asuntos que han salido y que todo el mundo está preguntando todavía. ¿Qué es la sanación cuántica?
La sanación cuántica es una técnica, como ya lo hice, de sanación que se basa en el conocimiento de la medicina tradicional china con los conocimientos de física cuántica. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si tenemos algún problema físico, dolor físico, una alergia, problemas en la espalda o la enfermedad que tengamos, o miedos, fobias, a nivel psicológico, a nivel emocional, podemos trabajar con esta técnica sin tocar al paciente. Se puede trabajar a distancia, conectando, por decirlo de alguna forma, a nivel telepático, con la energía de esa persona y se le ayuda a liberar, sí, liberar, eliminar, borrar experiencias negativas, miedos, traumas, heridas, limitaciones que puedan venir de vidas pasadas. Se puede equilibrar el chi, que es la energía vital del cuerpo. Se trabaja con los meridianos también de acupuntura, de energía. Trabajamos con todos los chakras del cuerpo. Se pueden hacer un montón de reequilibrios a nivel energético que va a repercutir en nuestro físico. Entonces trabajamos con el plano físico, el cuerpo mental, emocional, psicológico, psíquico y espiritual. Yo siempre digo que tenemos que verlo como un programador de ordenadores. Supongamos, yo soy la programadora, entro a tu ordenador y veo un montón de carpetas. Veo carpetas, veo tu historial de todo lo que has hecho en internet, llevas 3 años de historial. Entonces, a veces cuando el ordenador va lento, no va bien, ¿qué haces? Pues borro esta carpeta, borro el historial, borro esta información, hay un virus que no me interesa, entras a trabajar, borras, quitas, eliminas, y esto se puede hacer con esta técnica. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Que esta técnica tiene sus limitaciones, es un 80% efectiva, tiene sus limitaciones porque en el ejemplo del karma, si tú, por ejemplo, en vidas pasadas, imaginemos, no aprendimos a relacionarnos con el dinero, con el trabajo o en el amor, la pareja o las emociones o la sexualidad, no supe vivir esa área de una forma equilibrada, yo eso no lo puedo hacer por ti porque parte de tu plan evolutivo es que tú, por tus propias experiencias, soluciones eso. Entonces, yo te puedo ayudar a borrar ese historial, por ejemplo, toda la carga emocional, toda la carga física, una persona que haya trabajado en vidas pasadas mucho tiempo en el campo, esa memoria a nivel espiritual o energética se puede ver con dolores en la espalda y a lo mejor estás conectando con una memoria de vidas pasadas de haber trabajado el campo. Entonces, es una técnica de sanación energética que se puede utilizar tanto a distancia como presencial y tiene efectos alucinantes. Yo lo he experimentado. Cuando yo lo experimenté por primera vez, dije, tengo que aprender esta técnica. Y me formé en Barcelona, en Madrid, con una doctora especialista en todo esto y empecé a ver los resultados con personas que tenían fobias, miedos, dolores físicos y muchísimas mejoraban, otras se recuperaban del todo y es por decirlo a grandes rasgos, sería esto. Qué interesante. Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría que a todo el mundo le digas si alguien está interesado en contactar contigo, en que, pues bueno, pues conozca un poco lo que haces o que les puedas ayudar, ¿cómo puede contactar con Laura? Bueno, por mi página web www.lauradanaebarra.com y también por supuesto, redes sociales, Instagram, Laura Danae Barra, TikTok, Laura Danae Barra, YouTube, Laura Danae Barra, mi correo electrónico, lauradanaebarra@gmail.com, o sea, todo es igual, todo es con el mismo nombre. Bueno, y a vosotros os voy a dejar Lecciones del Alma, el enlace de donde podéis haceros con el nuevo libro de Laura Danae, Acción, Reacción y Repercusión. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, por haber estado este ratito en Desafío Viajero hablándonos de tu obra. Y ya para acabar, te voy a hacer la mítica pregunta que hago a todo el mundo. A ver, a Laura Danae, además te van a ir de perlas a ti especialmente, le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A qué 3 personajes meterías en una cenita contigo? Wow. Bueno, tengo a 2. Bueno, a lo mejor va a sonar un poco, siempre digo cuando digo esto que yo no tengo ninguna religión, ¿Vale? pero pondría a Jesús, Ajá, pondría a Buda ajá. y pondría, interesante, la tercera, una persona con la que me gustaría, bueno, me gusta Krishnamurti. No me lo puedo creer. Krishnamurti, sí. Bueno, interesantísimo.
Luego te contaré por qué me he quedado tan ojiplático con lo que acabas de decir. Pues nada, Laura, que muchísimas gracias por haber estado este ratito en el canal. Te dejo las últimas palabras para que te despidas. Pues muchísimas gracias, Luis, obviamente por esta gran entrevista y sobre todo, bueno, quiero compartir el último mensaje que es poned vuestra mente al servicio del corazón, que eso es súper importante. Pensar menos porque ya pensamos demasiado y sentir más. Pues a sentir más, amigos míos. Bueno, muchas gracias por este ratito que hemos pasado juntos, aventureros, y nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero. Hasta la vista, amigos.